Llega a Duro de Domar el analista político que se mueve como pez en el agua por la actualidad. Nuestro GPS periodístico que nos conduce por todos los terrenos de la Argentina de hoy. Una guía imprescindible para entender las últimas medidas económicas. Hoy nos amplía el espectro Mario Weinfeld. Mario, ¿para qué habré dicho lo de chorrito? Bueno, te escuchamos, Mario, por el tema dólar, el tema subsidios, muchas novedades en materia económica. Muchas novedades en materia económica en un lapso que es justamente el lapso donde uno pensaría que, bueno, que siendo la transición, si bien dentro con una misma mandataria, entre un mandato y otro, uno podría decir, bueno, tal vez no pasaría tanto. El gobierno se puso muy activo, estableció controles sobre la compraventa, sobre todo sobre la venta de dólares, y recortó una cantidad importante de subsidios y tomó algunas otras medidas respecto del tráfico de divisas. Son dos medidas de sentido distinto, o sea, es decir, el control de divisas es una medida regulatoria propia de estados intervencionistas, por decirlo de alguna manera. La supresión de los subsidios es una medida, digamos, que apunta a disminuir el nivel de inversión social en ese aspecto, de gasto público, si querés, en ese aspecto. Ahí se baja el gasto público, se quiere bajar. Hablemos de las divisas. Las divisas, por un lado, el planteo del gobierno es esto es fiscal, esto es impositivo. Lo que estamos haciendo es control. Estamos pidiendo quit, estamos pidiendo saber el origen del dinero, ¿no? La capacidad económica, ¿no? Sí. Es decir, la capacidad económica comprobada. Eso en realidad siempre debió hacerse. Y en realidad siempre la compraventa de divisas en el único mercado lícito que hay es denunciando tu nombre, dando el quit con número con número de documento y demás. De todas formas, se extreman las medidas y hay un aspecto de control que es importante. El gobierno también quiere desalentar un poco la compra, hacértela un poquito más difícil, porque la venta de divisas, el dólar no es neutral en ningún escenario económico ni político, en ningún lugar del mundo, y en la Argentina tal vez es ligeramente menos, nunca es neutral. Entonces, el gobierno extrema esto pensando no tanto en esta no es una medida de largo plazo ni es una medida decisoria, esta medida no va a resolver la cuestión de que el gobierno siga acumulando y siga teniendo una superávit histórico, como en general han tenido los gobiernos kirchneristas, que son récord en ese aspecto, en toda la transición democrática y si tiramos para atrás mucho más. El gobierno siempre estuvo muy sólido en divisas, siempre estuvo muy sólido en los equilibrios fiscales. En este último año bajó un poco, en los últimos años está mirando a eso. La medida esta busca tranquilizar, hay unas oleadas de rumores que son espantosa. Brutales. Ni las vamos a difundir, ¿no? No, ni las vamos a difundir. Hay una cantidad de operaciones tremendas. Son de cuarta, pero buscan establecer... La profecía autocumplida. Sí, buscan establecer parangones con épocas en las que no existen. Habla Domingo Cavallo, es qué bueno que todos recuperen la palabra, claro, ¿no? Pero, qué bueno que hable Cavallo, porque te da la tranquilidad de que qué tranquilidad. Cavallo, la verdad es que nos da una tranquilidad cuando sí, cuando habla Cavallo uno dice, bueno, yo sé dónde me tengo que poner, que es en el otro lado y listo, tranquilo. El recorte a los subsidios. El gobierno empezó con una etapa de subsidios muy importante, y son muy grandes, en dinero, que en su primer momento cumplían una doble función, y la cumplían fenómeno. La doble función era, por un lado, bajarle los costos a las empresas para precisamente que acrecentaran la producción en una etapa que en la Argentina estaba totalmente planchada, tenía una enorme capacidad instalada ociosa, para producir y dinamizar el mercado interno. Y al mismo tiempo le aliviaba el bolsillo a los ciudadanos para que pudieran comprar. Claro. Las tarifas, ¿no? Las tarifas. ¿Eso qué es? Un círculo virtuoso macanudo. Los círculos virtuosos, como todo en la vida, nunca son, nada es eterno. Tampoco lo son. El círculo se desinfló por acá, por allá, y quedó armada realmente una madeja de subsidios que es muy grande para la capacidad de gasto que tiene en general la sociedad argentina y que por un lado hay que cortar. El punto es muy injusto, porque a veces se subsidia a un sector que no lo necesita, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, estoy subsidiado con el gas y con la luz y quizás no lo necesito. No, seguramente. Y esto se le vino planteando al gobierno de entrada. De entrada no era fácil de desarmar, porque las privatizadas tenían y tienen una enorme cantidad de privilegios o de franquicias establecidas por el régimen de entrega del patrimonio estatal, y por otro lado porque había un interés, había un beneficio evidente. Se anquilosó un poco el plan, y entonces el gobierno ¿con qué empezó? Empezó con los más evidentes, con algunas empresas de servicio que ganan muchísimo dinero, cuya productividad social es baja, que no tienen como casinos, patalear. petroleras, mineras. Sí, ganan muchísima guita,
no tienen de dónde patalear, no tienen legitimidad, menos frente a un gobierno que haga ganar las elecciones, y entonces el gobierno empieza por el tramo más fácil, que es también en materia económica, en cuanto a núcleo, a cuanto a la plata que se recauda, o que se recupera, por mejor decir, poco. Ahora, la medida evidentemente está insinuando otra cosa, está insinuando con esto se va a seguir y a Toñetti un día le vamos a subir. Sí. Esto, ahora, cuando se corresponde, ¿no? Corresponde. De cualquier manera, hacerlo con los casinos, con los hipódromos, con el sector minero y demás, es sencillo. Cuando vos lo haces sobre muchos usuarios, siempre tenés algún riesgo. Primero, el rechazo social, que... Un acto de injusticia. Claro, primero que el mismo Toñetti diga, yo nunca dije esto, a mí cómo me subieron. Segundo, que aunque vos lo aceptes, digo, si vos... Los números que utilizo son simplemente ejemplificadores. Si vos tenés 100.000 casos y tenés un 1% de error, por ejemplo, gente que no deberías hacerlo porque su situación particular no está en el promedio, tenés 1.000 personas damnificadas, que eso para los medios es un filón, y obviamente es una gran capacidad de protesta. De cualquier manera, el gobierno emitió una señal. Va a hacer las dos cosas, va a establecer, va a controlar más la venta irregular de dólares, va a acentuar el trabajo de la AFIP, el control fiscal, que ya lo viene haciendo, pero en el que está, por decirlo así, a mitad de un camino. La Argentina tiene mucha informalidad, mucha evasión de impuestos, mucho mal llamado trabajo en negro, en realidad es evasión de cargas fiscales. Cada vez evasión de cargas fiscales y listo, y entonces ahí hay mucho por hacer. Y por otro lado, también va a equilibrar el balance del gasto social, o de inversión social, de otra forma. Quiere decir esto, y entonces uno podría decir, la medida del control es una medida propia del gobierno regulatorio, no estaba en el discurso de la oposición. La del recorte de subsidios sí lo estaba. Todo. De hecho, entonces ahí uno ve la posición y dice, están haciendo lo que nosotros pedimos. Bueno, hay términos de discusión pública que obviamente son aceptados por todos y es bueno que el gobierno lo acepte. Lo que el gobierno va a hacer es tomar ese tema, pero con su propia cartilla. Claro. El gobierno fue votado para mejorar las cosas, para reformar lo que tiene que hacer, pero no va a hacerlo. El gobierno va a buscar una nueva ecuación de gasto social, pero lo va a hacer con sus propias reglas, con su cartilla. O sea, y manejando sus tiempos, además. Manejando sus tiempos, pero aparte con su idea. ¿Cuál es su idea? Que la inversión social se va a mantener alta, que las jubilaciones se van a mantener altas, que no se va a perjudicar el consumo popular. O sea, por decirlo rápido, la gente votó a Cristina Fernández de Kirchner y no a Melconian. Entonces, ni a Melconian, ni a López Murphy, ni a Cavallo. Y entonces, ¿cómo se va a hacer esta reforma? Se va a hacer con los criterios que maneje el gobierno, de acuerdo a en general, el planteo político, ideológico que tiene, y en buena medida a lo que le dijo el mandato popular. Muchas gracias, Mario, como siempre, muy interesante.